Cuando pensamos en los tiempos bíblicos, imaginamos túnicas blancas y desiertos impecables, pero la realidad cruda del día a día era mucho más orgánica y, para nuestros estándares modernos, bastante repulsiva. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaba cuando el joven de Nazaret o sus discípulos tenían que ir al baño en medio de un viaje por Judea? En el año 30 no había puertas cerradas, ni agua corriente, ni mucho menos papel higiénico. En este bloque, vamos a entrar en los detalles más privados y menos contados de la historia, revelando cómo el ser humano gestionaba sus necesidades más básicas en un mundo donde la privacidad era un lujo inexistente y la higiene una batalla constante contra la infección. Para entender el impacto de esta situación, debemos borrar de nuestra mente la imagen del baño como un santuario privado. En las aldeas de Galilea, la mayoría de las casas consistían en una sola habitación compartida, donde el concepto de un cuarto de baño era simplemente inexistente. Los problemas ocultos de la convivencia diaria incluían gestionar los desechos en recipientes cerámicos que debían ser vaciados manualmente fuera de los límites de la aldea cada mañana. Esta tarea, lejos de ser un simple trámite, era una medida de salud pública vital en un entorno donde el calor del desierto fermentaba cualquier residuo orgánico en cuestión de minutos, atrayendo nubes de insectos que transportaban enfermedades mortales. Si te asombra descubrir cómo la fe y la supervivencia se entrelazaban en los detalles más humanos de la historia y quieres conocer la verdad sin los filtros de la tradición, este es tu canal. Forma parte de nuestra comunidad de exploradores y activa las notificaciones para que no te pierdas ni un solo descubrimiento sobre la vida real en el pasado. La realidad cruda es que, ante la ausencia de papel, la naturaleza dictaba el método de limpieza. En las zonas rurales de Judea se utilizaban piedras lisas, puñados de hierba seca o simplemente agua, si es que el recurso no era demasiado escaso como para desperdiciarlo. Los problemas ocultos de estas prácticas eran las constantes infecciones cutáneas y parásitos que afectaban a gran parte de la población. No era una cuestión de falta de voluntad, sino de una limitación tecnológica absoluta. En este contexto, las leyes de pureza ritual que obligaban al lavado de manos y cuerpo no eran solo mandatos espirituales, eran protocolos de emergencia para evitar que las bacterias acabaran con comunidades enteras. En Jerusalén, la situación tomaba un matiz diferente debido a la influencia romana. Los problemas ocultos de la capital incluían letrinas públicas que, aunque parezcan un avance, eran focos de infección masivos. Imagina sentarte en un banco de piedra perforado junto a 10 desconocidos, donde la única herramienta de limpieza era una esponja marina atada a un palo, llamada Silospongium, que se compartía entre todos y se enjuagaba en un canal de agua estancada con vinagre. Esta realidad cruda nos muestra que, incluso en los centros de poder, la dignidad física era un concepto frágil y que la salud dependía de un hilo muy delgado en un mundo que desconocía por completo la existencia de los microbios. Adentrarse en la logística de las necesidades básicas en el siglo I nos obliga a mirar hacia el desierto, el escenario principal de la vida de los profetas, donde la supervivencia dependía de un respeto absoluto por las leyes de la naturaleza y la higiene. La realidad cruda es que, para un viajero que recorría el camino de Jericó a Jerusalén, el baño era cualquier lugar lo suficientemente alejado de la ruta para mantener un mínimo de decoro, pero este acto cotidiano estaba cargado de peligros que hoy nos costarían imaginar. Los problemas ocultos de esta práctica no eran solo la falta de comodidad, sino el riesgo de seguridad física. Alejarse demasiado del grupo para buscar privacidad en un barranco te convertía en un blanco fácil para los salteadores de caminos o para los depredadores que acechaban en las zonas áridas. En los tiempos de aquel joven de Nazaret, ir al baño era un acto de vulnerabilidad extrema que requería una planificación casi táctica para no quedar desprotegido ante el entorno. En las comunidades más estrictas de la época, como las de los esenios en las cuevas de Qumrán, la gestión de los desechos era tratada con una rigurosidad casi militar.
Los problemas ocultos de la higiene en estas sectas eran fascinantes y revelan una obsesión por la pureza que rozaba lo patológico. Seguían normas tan rígidas que se prohibía terminantemente hacer las necesidades dentro de los muros de la comunidad, incluso durante el Shabbat. La realidad cruda es que debían caminar largas distancias cargando una pequeña pala de hierro para cavar un hoyo y enterrar sus excrementos en el desierto, siguiendo una interpretación literal de las leyes del Pentateuco para mantener el campamento sagrado libre de impureza. Este nivel de disciplina sanitaria, aunque impulsado por motivos espirituales, es lo que probablemente salvó a muchos de morir por brotes de cólera o tifus, recordándonos que, en la antigüedad, la piedad a menudo se traducía en protocolos de supervivencia biológica que mantenían a raya las epidemias en comunidades hacinadas. Incluso en los hogares de las familias con más recursos de Jerusalén, los problemas ocultos de la fontanería arcaica generaban situaciones que hoy nos parecerían insoportables desde el primer segundo. Al no existir sifones ni trampas de olor en las letrinas rudimentarias, los gases metánicos y los olores de las fosas sépticas subían directamente a las estancias principales. La realidad cruda era el olor persistente y pesado que impregnaba la ropa de lino, el cabello y el mobiliario, un hedor que solo se intentaba disimular con la quema constante de resinas aromáticas, incienso y mirra. Ir al baño en una casa de lujo del año 30 no significaba necesariamente limpieza, sino simplemente tener un agujero en el suelo de piedra que conectaba con una fosa profunda que rara vez se vaciaba, convirtiendo los cimientos de las grandes ciudades en una bomba de tiempo sanitaria que explotaba cada vez que subían las temperaturas en verano. La gestión de la orina era otro de los problemas ocultos, con un giro económico que demuestra el pragmatismo brutal de la antigüedad. En las grandes ciudades imperiales, los desechos líquidos no se desperdiciaban. Se recolectaban meticulosamente en vasijas públicas colocadas en las esquinas para ser utilizados luego en la industria textil. La realidad cruda es que la orina era el principal agente blanqueador para las túnicas y el tratamiento esencial para el cuero debido a su alto contenido de amoníaco. Finalmente, debemos considerar el impacto psicológico de vivir en una sociedad donde el cuerpo y sus funciones más íntimas estaban constantemente expuestos a la mirada del otro. La realidad cruda es que la vergüenza, tal como la entendemos en la privacidad de la era moderna, era un sentimiento que solo los muy ricos podían permitirse cultivar tras gruesos muros de piedra tallada. Para el resto de la población, la vida biológica era pública, ruidosa y compartida en los márgenes de los caminos o en los campos comunales. Los problemas ocultos de esta falta de privacidad forjaron un carácter endurecido y una visión del ser humano mucho más honesta, visceral y menos idealizada. Al descubrir estos detalles, entendemos que la pureza de espíritu que buscaban aquellos hombres era una conquista diaria sobre una materia física que constantemente les recordaba su fragilidad, su mortalidad y su conexión más básica con la tierra que pisaban. Si profundizamos en los problemas ocultos de la salud pública y la epidemiología del año 30, descubrimos una realidad cruda que las pinturas renacentistas y las producciones cinematográficas han borrado por completo. La higiene era un sistema de castas invisible donde el olor corporal y la gestión de desechos delataban tu posición exacta en la jerarquía del mundo. El verdadero drama histórico no era solo la falta de agua corriente, sino la convivencia forzosa y permanente con enfermedades que hoy consideraríamos erradicadas o propias de zonas de desastre. La historia que nos han contado siempre omite estos detalles, pero son precisamente los que nos revelan cómo era la vida real de quienes cambiaron el mundo. Si te está sorprendiendo descubrir esta cara oculta del siglo I, no olvides darle un me gusta al video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir utilizando la tecnología y la IA para desenterrar estas verdades. Y dime en los comentarios, ¿te habías imaginado alguna vez que la higiene era un desafío tan extremo en aquella época? Te leo mientras seguimos con esta investigación. Este sistema de negligencia sanitaria involuntaria
generaba una realidad cruda respecto a la mortalidad infantil y adulta, donde la falta de saneamiento cerca de los suministros de agua hacía que beber fuera una apuesta diaria contra la muerte. Los problemas ocultos del almacenamiento de agua en cisternas domésticas excavadas en la roca eran letales. El agua estancada de lluvia, a menudo contaminada por filtraciones imperceptibles de letrinas o corrales cercanos, se convertía en un nido de bacterias que provocaban brotes recurrentes de fiebres tifoideas y cólera. La realidad cruda es que la limpieza, que se practicaba con tanto celo, era puramente superficial y ritual. Podías lavar tus manos 7 veces por motivos de pureza religiosa mientras el agua que usabas provenía de una fuente donde, pocos metros más arriba, se filtraban los desechos orgánicos de la aldea vecina. Esta desconexión entre la pureza espiritual y la realidad bacteriológica es uno de los mayores contrastes de la época. Otro factor de la realidad cruda que casi nunca se detalla en las crónicas históricas es la gestión crítica de los desechos en los grandes centros de peregrinación durante las fiestas anuales. Durante eventos como la Pascua en Jerusalén, cuando la población se triplicaba en cuestión de días con la llegada de cientos de miles de peregrinos, los problemas ocultos de la evacuación de residuos se convertían en una crisis sanitaria de proporciones bíblicas. Las calles estrechas se saturaban y el sistema de alcantarillado arcaico colapsaba bajo la presión, creando focos de infección masivos justo en el corazón del lugar más sagrado de la nación. La realidad cruda era que el fervor religioso más elevado convivía con un riesgo biológico extremo, donde el olor a incienso y carne quemada del templo luchaba desesperadamente por tapar el hedor penetrante de la acumulación de desechos humanos que emanaba de los valles de Cedrón y Gehenna, que rodeaban la ciudad como cinturones de inmundicia. Incluso la preparación diaria de los alimentos escondía peligros mortales vinculados directamente a la falta de baños adecuados y de una cultura del jabón. Los problemas ocultos de la contaminación cruzada eran el pan de cada día en los mercados populares. Quienes manipulaban la carne, las frutas o el pan rara vez tenían acceso a un chorro de agua limpia tras realizar sus necesidades fisiológicas. La realidad cruda era que comer en un puesto callejero o incluso en una posada de camino era un acto de fe ciega, una apuesta de alto riesgo contra las infecciones alimentarias que habitaban en cada rincón del mercado. Esta precariedad sanitaria fortalecía la idea cultural de que la vida humana pendía de un hilo muy delgado, sujeto a la voluntad de fuerzas invisibles que habitaban en la suciedad y que la medicina limitada de la época, basada en ungüentos y oraciones, apenas alcanzaba a comprender o mitigar. Finalmente, debemos hablar de la realidad cruda de las epidemias silenciosas que marcaban el carácter de la población. Los problemas ocultos de vivir en comunidades tan compactas y con poco acceso a mudas de ropa facilitaban la propagación de enfermedades de la piel, sarna y piojos, que a menudo eran vistos erróneamente como castigos divinos o señales de impureza moral. La realidad cruda es que el cuerpo humano era un territorio en disputa permanente, colonizado por organismos que la falta de saneamiento fomentaba en cada esquina. En este entorno de suciedad inevitable, la figura de alguien que pudiera ofrecer limpieza, tanto física como espiritual, era percibida no solo como un maestro, sino como una fuerza revolucionaria que desafiaba la inevitable degradación a la que todos estaban condenados. Entender dónde hacían sus necesidades nos ayuda a comprender por qué la sanidad era considerada en sí misma un auténtico milagro. El desenlace de esta investigación sobre la higiene y los baños en el siglo I nos deja frente a una verdad que la historia tradicional suele maquillar con incienso y retórica. La condición humana en los tiempos de aquel joven de Nazaret estaba marcada por una fragilidad física constante y una lucha visceral contra la degradación. La verdadera revelación de este recorrido no es solo el descubrimiento de dónde hacían sus necesidades los habitantes de Judea, sino el impacto que esa realidad cruda tenía sobre su visión del mundo, su espiritualidad y su lenguaje cotidiano.
Al reconstruir con precisión los problemas ocultos de la falta de saneamiento, entendemos que la búsqueda de la pureza no era un concepto abstracto de los teólogos, sino una necesidad desesperada de un pueblo que convivía diariamente con la enfermedad, el hedor y la contaminación de sus espacios más sagrados. Al final del día, lo que nos queda es la imagen de una humanidad que compartía nuestras mismas necesidades biológicas, pero que carecía de la armadura tecnológica que hoy nos protege de la naturaleza. Los problemas ocultos del siglo I, la gestión de los desechos, el acceso al agua limpia y la vulnerabilidad ante las infecciones, eran los verdaderos enemigos silenciosos que definían la esperanza de vida y la calidad de la existencia. La realidad cruda es que, cuando aquel maestro de Galilea hablaba sobre lo que realmente contamina al hombre, lo hacía en un contexto donde la suciedad física era una presencia abrumadora y peligrosa. Sus palabras no caían en un vacío intelectual, sino en los oídos de personas que sabían perfectamente lo que significaba vivir en un entorno donde la higiene era un lujo inalcanzable para la mayoría. Esta es la conclusión definitiva de nuestro análisis. La infraestructura del baño en el año 30 era el reflejo exacto de una sociedad dividida. Mientras los palacios de Jericó intentaban imitar la sofisticación de Roma con sus mármoles y canales, las aldeas de Galilea y los barrios bajos de Jerusalén lidiaban con una realidad cruda de pozos ciegos y desiertos polvorientos. Los problemas ocultos de este sistema de saneamiento precario forjaron una cultura de la resiliencia y una espiritualidad que buscaba desesperadamente una limpieza que el mundo material no podía ofrecer. Al descubrir estos detalles, que muchos consideran incómodos, no estamos faltando al respeto a la historia. Por el contrario, estamos recuperando la humanidad de quienes la vivieron, reconociendo el valor de su fe y de su mensaje en medio de una existencia que era, por definición, dura, orgánica y profundamente desafiante. La realidad cruda nos obliga a mirar con otros ojos las escenas que creíamos conocer. Imaginar a los discípulos caminando por las rutas de Judea implica ahora entender la logística de sus paradas, el manejo de su higiene personal en campamentos improvisados y la constante amenaza de las fiebres que acechaban en cada fuente de agua. Los problemas ocultos de la vida itinerante cobran una nueva dimensión cuando eliminamos el filtro de la pulcritud moderna. Esta visión nos permite valorar mucho más el esfuerzo de quienes, en medio de la precariedad sanitaria más absoluta, se dedicaron a sembrar las semillas de una transformación cultural que llegaría hasta nuestros días. La sanación, en ese contexto, no era solo un acto sobrenatural, sino una respuesta directa a una sociedad que estaba físicamente herida por su propio entorno. Es fundamental comprender que el baño en la antigüedad no era un espacio de aislamiento, sino un recordatorio constante de nuestra pertenencia a la tierra. Los problemas ocultos de la falta de privacidad y la exposición de las funciones corporales eliminaban las pretensiones de superioridad que hoy nos otorga la comodidad moderna. La realidad cruda es que, en la letrina compartida o en el hoyo cavado en el desierto, todos los hombres eran iguales. Esa igualdad biológica era el cimiento sobre el cual se construían los discursos de fraternidad. No podías sentirte superior a tu prójimo cuando compartías con él la misma fragilidad y los mismos olores de la existencia. Esa honestidad brutal sobre la condición humana es algo que hemos perdido en nuestro mundo de porcelana y desinfectantes químicos. Esta visión de la biología compartida trasciende la mera incomodidad y se convierte en una lente crucial para entender la ética social de la época. La realidad cruda es que la falta de saneamiento y la exposición constante a los procesos corporales no solo fomentaba la humildad, sino que también era un catalizador involuntario para la solidaridad comunitaria. Si el hedor del foso séptico de la casa de un vecino representaba un riesgo biológico para toda la aldea, entonces la higiene del prójimo se convertía, literalmente, en tu propia supervivencia. Los problemas ocultos de este sistema revelan que la salud era un asunto colectivo, no individual.
Esto explica por qué las leyes mosaicas sobre la limpieza y la gestión de la inmundicia eran tan detalladas y, a menudo, draconianas. No eran solo mandatos de un dios distante, sino un código de coexistencia forjado en la dura necesidad de evitar el colapso epidemiológico. La observancia de estas reglas no era un acto de piedad en abstracto, sino una contribución práctica y vital al bienestar de la comunidad. El individuo que por negligencia no respetaba las normas de higiene en el camino o en el campamento, ponía en peligro a todos. La realidad cruda, por lo tanto, forzó una conciencia de interdependencia. Esta comprensión íntima de la fragilidad humana y la necesidad de cuidado mutuo es lo que da peso a los mensajes de caridad y apoyo a los más vulnerables, haciendo de la ayuda al enfermo no solo un acto moral, sino una necesidad biológica urgente en un mundo donde un solo individuo contaminado podía desatar la muerte en la comunidad. La ausencia de muros de privacidad en estos actos forjó un tejido social más resiliente y menos hipócrita, obligando a cada persona a ver y aceptar la cruda materialidad de la vida. Este contexto biológico brutal eleva el valor de la fe y la práctica ritual, pues estas eran las únicas herramientas disponibles para luchar contra la anarquía de la enfermedad y el hedor persistente, haciendo de la pureza una aspiración constante y necesaria. ¿Te habías detenido a pensar alguna vez en cómo estos detalles tan básicos y humanos transforman por completo nuestra visión de la historia sagrada? Si esta mirada sin filtros a la realidad cruda de los tiempos antiguos te ha hecho reflexionar sobre la verdadera escala del esfuerzo humano por la dignidad, no dejes que esta conversación termine aquí. Comparte este video con aquellos que no temen conocer la verdad detrás del mito y únete a nuestra comunidad de buscadores. Suscríbete y activa la campana para que sigamos desenterrando juntos los secretos más profundos y humanos de nuestro pasado. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima revelación histórica.